buenas noches y gracias por su sintonía. Bienvenidos a una nueva edición de su noticiario La Ley al Día. Mi nombre es Saúl Torres y con mi compañera Ana del Vecchio les presentaremos las noticias de hoy en el ámbito del derecho y sus diferentes ramas. Acompáñenos. A continuación, los titulares. Una sociedad con normas. Diferencias entre el derecho objetivo y subjetivo. Clasificación del derecho objetivo y subjetivo y la aplicación de cada uno. ¿Cómo se aplica el derecho subjetivo en la sociedad guatemalteca? ¿La ley natural tiene relación con los derechos humanos? Y conoceremos los derechos naturales que deberíamos tener, pero que aún no se cumplen. Desde tiempos prehistóricos, el hombre ha tenido la interrogante si para poder vivir en sociedad es necesario establecer siempre normas que al fin y al cabo van a ser establecidas como ley. A todo este conjunto de normas que han logrado hacer que la sociedad se estimule a sí misma para poder vivir en convivencia se le llama derecho. Entonces, para aclarar esta situación de saber o de entender si se debe vivir bajo normas todo el tiempo, si todo se regula, todo se controla, o si la ley también debe castigarlo todo en el momento en que es transgredida, debemos entender muchas cosas que nos tratará de aclarar en este momento el especialista Aníbal Samayoa, para quien Brenda Morales tiene una entrevista con él. Adelante, Brenda. Esta plaza ha sido testigo de cómo los guatemaltecos luchan por sus derechos. Sin embargo, muchos de ellos desconocen la terminología utilizada en esta ciencia. Es por ello que tenemos el privilegio de escuchar al licenciado Aníbal Samayoa, quien actualmente dirige el movimiento Jóvenes por Guatemala. Bueno, yo considero que el ser humano es importante que viva bajo normas. De lo contrario, estaremos en momentos de la sociedad en que hay quiebre de respeto entre seres humanos. Entonces es importante que las normas existan porque regulan en su gran medida muchos comportamientos de la sociedad. Yo creería que no. El ser humano creo que es sumamente capaz, inteligente. Lo que sí hay que normar las reglas, primarias, las reglas básicas de cómo vamos a jugar en sociedad para poder después actuar conforme a eso. Porque si normamos todo, vamos a restringir demasiado. Y tampoco creo que esa es la idea de una sociedad. Las acepciones del derecho nos referimos a las palabras que connotadamente logran tener definiciones y que son aceptadas socialmente, que de alguna manera nos explican y nos informan sobre la forma de entender el derecho en su totalidad, tomando en cuenta que el derecho deriva mucho del latín. La diferencia es básicamente en qué recae. El derecho objetivo, estamos hablando que es el objeto, en este caso sería la norma. O sea, todas las disposiciones que la norma establece de cómo nos vamos a comportar unos entre otros ya estando en la sociedad. Y el derecho subjetivo atiende la aplicación de la norma al sujeto y el caso en concreto. Es decir, no todo nos aplica el delito de asesinato, pero quien lo comete, se entiende que ese derecho objetivo establecido en la norma va a aplicar al sujeto específico y va a entender cómo es que se cometió, etc. Entonces va a aplicar toda la norma al sujeto para poder llegar a una sanción en este caso. Defendió una señora que la habían despedido de su trabajo. Entonces nos encontramos ante una norma objetiva que es el Código de Trabajo. Y al momento en que ella me dice, mire, me despidieron de esta forma, este es mi patrono, me pagaban esto, este era mi horario, ahí entra el derecho subjetivo, porque trato la objetividad, o sea, la abstracción de la norma, la aplico en un caso en concreto. Entonces ahí fue cuando se logra generar una defensa en derecho laboral, por ejemplo, ante los tribunales. Sabemos que el derecho subjetivo es el conjunto de facultades que los individuos tienen frente a los demás o frente al Estado. También conocemos que el derecho objetivo son las normas jurídicas, los principios, la doctrina y la base legal que rigen a los seres humanos que son miembros de un Estado. Kimberly Nerio platicó con los abogados Óscar Sánchez y Heidi Orellana para ampliarnos estos temas. Adelante, Kimberly. La fortaleza de un país se ve demostrada significativamente en la manera en la que son inculcados los derechos objetivos y subjetivos. Conozcamos más de estos temas con los profesionales del derecho, licenciado Óscar Sánchez y Heidi Orellana. El derecho subjetivo, de manera teórica, podríamos decir que es las facultades que tienen los individuos frente a los demás individuos
o bien frente a un Estado. Es decir, que es una potestad de hacer o de no hacer algo de manera lícita. Dentro de las facultades que constituye cada derecho subjetivo están tres sectores fundamentales, que son el uso y el disfrute, la disposición y la pretensión. El uso y disfrute se atribuye o le atribuye al titular la posibilidad de realizar pacífica y libremente las acciones que este derecho le garantiza. Es decir, por ejemplo, el uso y disfrute de una vivienda familiar, que si yo estoy viviendo o soy propietario o estoy alquilando válidamente a través de un contrato un inmueble, tengo el derecho a hacer el uso y disfrute de ese bien sin ninguna restricción, ¿verdad? Más que las que se pacten dentro del contrato. Ahora, la disposición es la posibilidad de adoptar decisiones definitivas sobre el ejercicio, la conservación, modificación o extinción dentro de los límites que establece la ley. Estos límites podrían ser los derechos personalísimos. Uno de esos derechos personalísimos podría ser la nacionalidad, ¿verdad? Una persona no puede disponer de su nacionalidad de manera libre a menos que, por ejemplo, sea requisito sine qua non en algún país en el cual él esté radicando, que tenga que renunciar a su nacionalidad guatemalteca, pero de lo contrario él mantiene su nacionalidad guatemalteca desde el momento que nace hasta el momento de su muerte. Ahora, las pretensiones van orientadas a provocar la intervención de otros sujetos en su propio proceso de realizaciones. Es decir, que yo pretendo o quiero que un juzgado o un juez haga valer o a través de una resolución o una sentencia el derecho que yo me considero que ha sido violentado. Si no hay una intervención de otra persona, mi pretensión no puede tener validez o certeza si no ha sido respaldada por una resolución dictada por un juez competente. Cuando hablamos del derecho objetivo, vamos a hacer referencia a todo aquel marco jurídico, aquella estructura de carácter jurídico que contiene normativa, que está dispuesta para la regulación de la conducta del ser humano dentro de una sociedad, es decir, persigue un fin, que es el equilibrio social. Entonces, por ejemplo, podríamos citar en las normas de carácter civil, cuando hay un artículo, que le voy a dar lecturas, es el 112, dice: la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario, ingresos del marido, por las cantidades que corresponden para alimentos de ella y de sus hijos menores. O sea, esa es la norma. En cuanto a la clasificación del derecho desde el punto de vista objetivo, podríamos visualizarlo desde el punto de vista del derecho natural o del derecho positivo como tal. Cuando hablamos de derecho positivo, pues entonces es toda aquella gama de normas de derecho, las normas jurídicas en su diferente jerarquía, desde la Constitución hasta el derecho interno de un país, que es aceptado y está dispuesto para su cumplimiento. Cuando yo exijo el cumplimiento de esa norma, ahí ya se convierte en derecho subjetivo, porque es esa facultad que tengo como persona de exigir su cumplimiento. Si los buenos principios, las buenas costumbres y éticas son parte del ser humano, será fácil comprender las leyes que dicta el derecho objetivo. Volvemos con ustedes al estudio Ana y Saúl. Entonces, manejamos la idea de que el derecho subjetivo es la responsabilidad propia de cada juez o de cada juzgador de aplicar su propio criterio, que siempre esté por debajo de lo que el derecho positivo puede ofrecer. Entonces, para ampliar este tema y también hablar acerca de la teoría de la voluntad, teoría del interés, teoría de la posición jurídica y también la responsabilidad del abuso del derecho, vamos a platicar con el especialista Jimmy Saucedo, a quien Andrea Arango tuvo el placer de entrevistar. Adelante, Andrea. Nuevamente nos encontramos en una emisión más de nuestro noticiario La Ley al Día. Y como tú bien mencionabas, Saúl, es importante que sepamos si específicamente en Guatemala se cumplen temas asociados con las excepciones del derecho en nuestro país. Por ello, entrevistamos al abogado y notario Jimmy Saucedo, que nos va a estar empleando un poco más sobre el tema. ¿Cómo podría aplicar el derecho subjetivo dentro de la actual sociedad guatemalteca? El derecho subjetivo, como sabemos, consiste en el actuar y en el no actuar de las personas. El derecho subjetivo reviste el derecho objetivo. ¿Cómo lo podemos o cómo las personas pueden implementar el derecho subjetivo en la sociedad guatemalteca? Es simplemente ejerciendo sus derechos.
¿verdad? Cuando se ven vulnerados ante cualquier actuar de otra persona, ya sea en beneficio o que le perjudique a las personas, ante los órganos jurisdiccionales, ya sea de orden civil, de orden penal, de orden laboral, incluso agotando todas las vías administrativas y pues por último llevándolo ante el actuar jurisdiccional. ¿Cuál es el aspecto que mayormente identifica el derecho subjetivo? Es la potestad o la facultad que la norma jurídica le otorga a las personas en el ejercicio de sus derechos, que consiste en hacer o no hacer. ¿Podría darnos un ejemplo sobre la teoría de la voluntad? En el ámbito del derecho procesal civil, se necesita de la voluntad de las partes para solucionar el conflicto de intereses que está sometido a proceso. Y si pudiese proporcionarnos un ejemplo sobre la teoría del interés. Los hombres en una sociedad nacen con muchas necesidades a satisfacer. Es de ahí de donde nace el interés, o simplemente no se puede tener interés. Con el ánimo de satisfacer estas necesidades, el hombre, ¿qué debe hacer? Prepararse, laboralmente o académicamente, con el objeto de satisfacer estas necesidades, de las cuales muchas son ilimitadas. Y para variar, ¿podría darnos un ejemplo sobre la teoría de la posición jurídica? Como sabemos, la posición jurídica la hacen valer las partes en un proceso. Quieren hacer valer sus derechos subjetivos. En el desarrollo de un proceso, la posición jurídica es obviamente válida, constituida en un derecho de defensa, ¿verdad?, constitucional, y es ahí donde la teoría de la posición jurídica se desarrolla, ¿verdad?, en donde las partes hacen valer sus derechos subjetivos. Y para finalizar, si pudiese responder a la pregunta, ¿dónde recae la responsabilidad del abuso de derecho? Como sabemos, el Estado se organiza a través de sus tres órganos o poderes del Estado: el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo, que es donde emanan las normas jurídicas que van a ser implementadas por el Estado. Nadie puede abusar en el ejercicio de su derecho sobre otra persona o sobre un colectivo. Si hablamos de responsabilidad, ¿verdad?, cuando una persona es violentada en sus derechos, podemos hacer uso por daños y perjuicios sobre esa responsabilidad que conlleva violentar un derecho sobre las personas o un colectivo. Bueno, estos fueron algunos de los ejemplos que el licenciado pudo proporcionarnos en base a algunas de las teorías existentes dentro del derecho. A continuación, Regina Oliveros tendrá una interesante plática vía telefónica con la licenciada Giovanna Rosito sobre la ley natural. Adelante, Regina. Gracias, Saúl y Ana. Vamos a hablar sobre el derecho natural, que es una doctrina ética y jurídica que plantea la existencia de derechos humanos fundamentados en la persona. Para eso y para ampliar un poco más el tema, hablaremos con la abogada y notaria Giovanna Rosito, quien también es catedrática de la Universidad Mariano Gálvez. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Bien, gracias, licenciada. ¿Usted podría darnos el concepto de derecho natural en una frase? El derecho natural es el derecho inherente a cada una de las personas, ¿sí?, que ya lo trae consigo. Muchas gracias, licenciada. ¿Usted podría darnos una relación que tiene o explicarnos la relación que tiene el derecho natural y los derechos humanos y la diferencia que también tienen? Pues tiene mucha relación, ya que tanto el derecho natural como los derechos humanos podrían verse totalmente ligados, pero sí hay una diferencia. El derecho natural, la persona nace con él, mientras que los derechos humanos son adquiridos durante su vida. Muchas gracias, licenciada. Ya para terminar, ¿usted podría ejemplificarnos el derecho natural y los derechos humanos? La vida, el solo tener la vida de la persona es un derecho natural, ¿verdad? Haber nacido. Su identidad es otro derecho natural. Sí, su color de piel es otro derecho natural, ¿verdad? A diferencia de los derechos humanos, que los derechos humanos, por decirte, puede ser el derecho de tener vacaciones durante un periodo de trabajo. Ese es un derecho humano, porque tenemos el derecho al descanso.
pero ese ya es adquirido durante tu vida, mientras que los otros, los naturales, naces con ellos. Muchas gracias, licenciada, por todos sus aportes. Volvemos con Saúl y con Ana. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de La Ley al Día. Mi nombre es Ana del Vecchio y con Saúl Torres nos despedimos. Hasta la próxima. Si es algo que es una... vamos a revisar si el derecho subjetivo... Licenciada Giovanna Rosito. Acerca de una doctrina